La noche en la finca tenía una manera propia de medir el tiempo. Pasos de vacas que marcaban el compás, el soplo húmedo de la madrugada que pegaba la tierra al pellejo de las botas, el olor del tabaco frío en la pipa de José cuando la encendía para espantar la soledad. Él se movía entre la ordeña y la mesa de trabajo, como quien repasa una partitura conocida. Manos que saben dónde están los tornillos incluso a oscuras, dedos que encuentran el filo de una llave sin mirar. A su lado, la radio apagada dejaba sitio al rumor del molino y a un zumbido bajo, casi imperceptible, que él atribuyó al viento hasta que la tierra misma comenzó a vibrar en una nota que no estaba en su repertorio. Si te ha gustado lo que lees hasta ahora, quédate hasta el final, suscríbete para más historias como esta, activa las notificaciones y regálanos un like. Tu apoyo ayuda a que lleguen más relatos de oficio, comunidad y pequeñas maravillas. El zumbido subió y bajó como si respirase. José dejó la cubeta, limpió las manos en un trapo que olía a jabón y aceite y salió a la puerta. La luz en el corral era un farol amarillento que parecía no querer tocar la figura posada entre las sombras. Una estructura metálica, baja, redondeada, con la superficie como un azulejo bruñido que absorbía la luz en vez de devolverla. No era una máquina de granja, ni un remolque. Algo en su silueta juraría que no pertenecía a la comarca. Una piel de vapor y frío se formó alrededor y la hierba húmeda se erizó. Cuando caminó hacia ella, la vibración se le metió en las costillas. No era solo sonido, era resonancia, esa misma que en su infancia decía su abuelo que advertía cuando una cuerda estaba mal afinada. José dejó caer la mano sobre la carcasa. La superficie estaba tibia, casi dulce al tacto, como la corteza de una fruta madura. Un pequeño panel se abrió con un susurro y una luz azul como si una médula de cielo se hubiese encendido allí. Proyectó un diagrama que él no reconocía, pero el ritmo, la cadencia de los trazos le sugirieron algo familiar, patrones, repeticiones, una llamada para ser entendida. Durante unos segundos que pudieron ser años, pensó en su esposa. No hubo imágenes explícitas, solo el olor de su delantal, la manera en que ella torcía los tarros de conserva y murmuraba para sí cuando algo le preocupaba. La ausencia le hundió la lengua en la boca como sal. Lo que siguió fue una calma dura, aceptarlo y hacerse cargo. Tal vez por eso su reacción fue práctica en vez de temeraria. Si algo requería reparación, se reparaba. Si algo necesitaba calor, se daba calor controlado. Si algo necesitaba ser aislado para evitar furia mayor, se aislaba. Ana llegó por la puerta del taller cuando lo oyó hablar solo con la máquina. Ella tenía la calma de quien administra una granja y la mano firme de quien sabe organizar gente. Vio la nave y, antes de que José pudiera decir cualquier cosa, sacó su teléfono para tomar fotos, no por curiosidad morbosa, sino para documentar, y anotó la hora en la libreta que llevaba siempre en el bolsillo. Rosa apareció después, con la prisa serena de quien sabe convocar manos, trajo linternas y hogazas de pan. Joaquín, al otro lado de la tapia, se arrimó con desconfianza, los ojos entrecerrados como si temiese que la mirada le quemase. «Hay que avisar», dijo Joaquín en voz baja, «no podemos andar con cosas raras en el corral». «Primero, entender», replicó José sin mirar a nadie, «entender y luego decidir». La discusión duró lo que dura una noche en vela. Voces que discutían la seguridad, la legalidad, el qué dirán, voces que pedían prudencia, otras que, como Ana, proponían un inventario inmediato, comprobar si había fugas, aislar la pieza que vibraba, medir temperatura. El debate subía y bajaba al compás del zumbido. Laura llegó con un medidor medio improvisado. Era ingeniera y tenía la voz de quien encuentra microscopios en las cosas más toscas. No habló de extraterrestres, habló de resonancias, de frecuencias, de cómo, a veces, un cuerpo ajeno se integra si se le ofrece una escala compatible. A la mañana, la prensa aún no había llegado, pero ya corría la noticia de boca a boca. Tiago, el reportero del pueblo vecino, apareció con una libreta más que con una cámara grande. Sabía que había que narrar con paciencia. Padre Miguel vino con las manos en los bolsillos, con la sotana removida por el campo. No hizo grandes afirmaciones sobre milagros, pero apoyó la presencia comunitaria y ofreció una bendición para quienes trabajasen cerca.
Su bendición fue breve, sencilla, unas palabras para pedir conciencia, para pedir que la gente cuidara la vida del otro. Eso bastó para que la atención se templara en algo parecido al consenso. El trabajo comenzó como todos los trabajos que José conocía, con palpación, con escuchar. Se rodeó la nave de plásticos y mantas para hacer una cámara de aislamiento. Ana sujetó las puntas mientras José clavaba cuñas de madera en distancias que medía con la vista. La idea era sencilla: aislar para evitar descargas, controlar la temperatura para evitar choques térmicos y, sobre todo, medir la resonancia. Laura colocó el medidor en 3 puntos distintos. «Es como una cuerda desafinada», dijo. Y entonces José pensó en la guitarra vieja que su padre había dejado colgada en la pared del granero. Afinar no era apretar sin sentido, sino poco a poco, calentar ligeramente, aplicar presión gradual hasta que la nota coincidiera con la de su entorno. «Calor controlado», murmuró José, «como cuando se sella una tubería vieja, no calentar de golpe o se rompe la soldadura». Aplicó calor con una lamparilla de camping, muy cerca pero sin tocar, y la superficie respondió con un brillo que recordó a la piel de los melocotones al amanecer. Laura anotó números, Ana sostenía un cronómetro. Rosa organizaba las mazos del pueblo. Unos traían cuerdas, otros mantas, otros vasos con agua por si hacía falta apagar algo. Había una coreografía de oficio que no siempre necesita palabras. Aprenderla, decían, era una manera de no sentirse esclavos del miedo. Las pesadillas de José venían más tarde, cuando la noche lo encontraba solo en su cama. Veía la nave como una puerta que se abría a un cuarto vacío donde su mujer borraba con la manga un mapa que ellos nunca habían seguido. Se despertaba con la respiración corta y la almohada tenía todavía el olor de la colada. En el taller, esas imágenes volvían, pero se disolvían entre tuercas y tornillos. Su abuelo le había enseñado a hablar con las cosas. «No les preguntes, préstales atención», le decía. José, sin saber si creía en espíritus o en historias, siguió esa lección. Prestar atención era una forma de respeto y de custodia. La comunidad se dividió con delicadeza. No hubo gritos en las plazas, sino conversaciones en las esquinas. Algunos querían atraer la curiosidad y vender la experiencia en la carretera. «Si esto sirve, será buena para la venta de quesos», decía uno con mirada práctica. Otros pedían cautela, temerosos de abrir una puerta que no pudieran volver a cerrar. Las autoridades se movieron en paralelo. Un inspector llegó a la tarde con papeles, preguntas medidas y propuso protocolos que hablaban de permisos y de zonas de seguridad. La palabra protocolo fue repetida como una letanía por quienes necesitaban orden. La comunidad aceptó discutirlo porque la aceptación pública necesitaba reglas claras. El clímax de la discusión pública tuvo lugar en la plaza del pueblo, bajo un arbolado que olía a salvia. Rosa habló antes que nadie, con la paciencia de quien ha cosido redes de gente durante años. «No lo dejaremos en manos de afuera», dijo. «Si esto puede enseñar, lo hará con nosotros. Haremos turnos, haremos cursos, y si hay que pedir ayuda, la pediremos como una comunidad que se responsabiliza». Hubo murmullos. Joaquín miraba con cautela, pero la imagen de José con las manos en la nave había templado algo en él. «Si lo arregla, que lo arregle bien», dijo. Y la frase se escuchó más a deseo de seguridad que a recelo. Llegó la prueba pública. Se organizó un cercado, se marcaron lugares para la prensa y para los curiosos, y se pidió a los niños que se quedasen con los padres por seguridad. Padre Miguel estuvo al lado de José, manos juntas, mirando sin interrumpir. El plan técnico era austero: comprobar si la nave respondía a la afinación. José tendría que aplicar presión gradual a un panel que vibraba de modo irregular, mientras Laura medía la frecuencia y Ana registraba tiempos. Si la resonancia disminuía y la nota se igualaba con el patrón del medidor, la máquina se consideraría estable para una observación más segura. Si no, se procedería a los protocolos de aislamiento más fuertes y se pediría asistencia externa. La primera maniobra fue tremenda en su simplicidad. José colocó una cuña entre 2 placas. La nave respondió con una onda que hizo temblar los vasos de agua sobre una mesa al lado. El ruido fue un zumbido que rozó la garganta de quien lo escuchaba.
Algunos padres taparon los oídos de los niños. El medidor de Laura marcó una oscilación alta y peligrosa. José inspiró. Recordó la forma en que su esposa amarraba una lona en el granero cuando venía tormenta, y apretó con una llave de mano, muy despacio, midiendo. Calentar ligeramente el borde para acomodarlo, no forzar, aplicar una presión que invitase a la superficie a ceder. Más calor, pero despacio, dijo Laura. José subió la llama 1 milímetro, no más. La nota bajó una fracción. Ana apretó el cronómetro con dedos que se apretaban a su propia historia. El zumbido se volvió menos cortante, como si la nave protestara y luego suspirara. Un niño a la distancia gritó, ¡mira!, y la gente exhaló con un único sonido. La vibración se suavizó al punto de volverse una música casi doméstica. Padre Miguel murmuró algo parecido a una oración corta, palabras de gratitud y prudencia. En ese instante, la prensa contuvo la respiración, y Tiago tomó nota como si registrase la pauta de una fábula. Un agricultor que afina una nave desconocida con las mismas manos con que arreglaba una cerca rota. Los agentes que habían venido con papeles se acercaron a ver lo que para ellos era una curiosidad técnica. No se habló de aliens en titulares, se habló de responsabilidad colectiva. José, con la frente húmeda, se permitió una sonrisa que no supo si era por orgullo o alivio. Sin embargo, la calma fue provisional. Una noche más tarde, cuando la máquina pareció adaptarse y la comunidad respiró por primera vez sin esa vibración corta en la costilla, la nave emitió una señal distinta, un zumbido que no coincidía con ninguna frecuencia que Laura tuviera en sus tablas. Era como si la máquina hubiese aprendido a cantar otra canción y quisiera comprobar si el entorno la reconocía. La valla vibró, los perros aullaron. Algunos vecinos sintieron un hormigueo en las manos, como si hubiera una pequeña electricidad que les rozase la piel. Joaquín entró en el taller, con la cara contraída por la preocupación. «Si esto abre algo que no cerramos», dijo, «¿qué haremos?». José miró la nave, luego a la horda de herramientas a su lado. Había en su mente imágenes de su mujer enseñándole a trenzar sogas, la paciencia de dar vuelta un nudo hasta que quedaba firme. Decidió que había que enseñar también, no todo podía quedar en manos de uno. Si aquello podía contribuir a la comunidad debía aprender a cuidarlo y a regularlo. Propuso cursos prácticos, limpieza de circuitos externos, aislamiento con materiales conocidos, registro de frecuencias y, sobre todo, un sello cooperativo que certificara a quienes habían sido formados. Rosa aplaudió la idea. Laura ofreció su tiempo para dar clases teóricas y prácticas. Padre Miguel ofreció el salón de la iglesia para las charlas y dijo que bendeciría el esfuerzo como acto de servicio. Incluso Joaquín se ofreció a enseñar a cargar baterías y medir tensiones, a su modo duro pero efectivo. La prensa volvió con mayor empeño. Hubo gente que vino desde fuera con curiosidad, otros con demandas oficiales. Los inspectores, más numerosos esta vez, trajeron equipos más sofisticados, y cuando pidieron ver los registros de los primeros ensayos, Ana les entregó las hojas ordenadas, los tiempos, los números. La transparencia ayudó. La comunidad decidió, la nave seguiría allí, en la finca de José, bajo la custodia de quienes habían sido formados y con la obligación de reportar cualquier anomalía a las autoridades. Pero no todo fue aceptación. Hubo quienes pidieron que la nave fuese retirada a lugares de ensayo más controlados, lejos de la vida cotidiana del pueblo. Un debate se abrió sobre si la decisión de quedarse la había tomado el pueblo entero o solo los más próximos. Fue en ese conflicto donde José tuvo que tomar otra decisión, proteger la nave o proteger la paz del pueblo. Recordó la lección del abuelo, la herramienta que no sirve a la comunidad no merece permanecer en tu mesa. Reunió a los líderes y propuso un voto que no fuese espectáculo sino responsabilidad. Quienes se ofrecieran a custodiar la nave firmarían un compromiso de formar a otros, de aceptar inspecciones y de mantener prácticas seguras. El compromiso fue aceptado con manos temblorosas y ojos secos.
Una noche, cuando la plaza ya estaba vacía y la luna cedía su lugar al amanecer, la nave volvió a emitir una luz diferente. No era la misma que la primera vez, parecía menos extraña y más curiosa en su brillo. José se acercó con respeto, puso la mano sobre la superficie y escuchó. La máquina le respondió con una nota que congraciaba con su alma de herrero, la misma frecuencia que su martillo al dar en la lima vieja. Sonrió. Entendió que no se trataba solo de arreglar un objeto, sino de escuchar lo que venía a pedir: tiempo, cuidado y oficio. El pueblo acordó un ritual práctico. Cada semana, una mesa de trabajo en la plaza donde se enseñaría a jóvenes y mayores a hablar con máquinas fuera de su oficio. Padre Miguel bendeciría la mesa sin hacer promesas, solo reconociendo que el trabajo es una forma de servicio. Laura impartiría clases sobre resonancias, Rosa organizaría los turnos, Ana mantendría los registros. Joaquim, aunque se mostraba escéptico a veces, terminó siendo quien más inscribía alumnos con la mano callosa de quien acepta la responsabilidad. José se convirtió en maestro a regañadientes, porque la humildad de enseñar su oficio le caló hasta las entrañas. La nave, bajo prácticas de cuidado, dejó de ser un objeto de espectáculo y se volvió herramienta de aprendizaje. Se selló un pequeño taller en el granero, con protocolos que parecían absurdos leyendo de fuera, pero que para ellos representaban una manera de no repetir errores: no trabajo nocturno sin supervisión, no manipulación de paneles sin el equipo apropiado, registro de toda intervención. Con el tiempo, la finca adquirió una reputación que no era solamente la de el hombre que arregló una nave, sino la de una comunidad que decidió aprender y custodiar con humildad. Aún así, José tenía noches de sueño desordenado. Soñaba que la nave abría una estantería donde su mujer guardaba las cartas que nunca llegó a enviar. Se despertaba y en la penumbra se preguntaba si la vida, después de todo, no le pedía coro, uno que acompañase, no que explotase un misterio. Fue entonces cuando propuso algo que ningún protocolo técnico cubría: una ceremonia de despedida para lo que había sido la vida antes de la nave. No un lamento, sino un reconocimiento de lo que la pérdida había tenido de enseñanza. Se celebró una pequeña misa de agradecimiento. Padre Miguel habló de trabajo como servicio y de la comunidad como cuerpo que sostiene. No eran sermones, sino palabras que colgaban como abrigo en los hombros de quienes las usaban. La narrativa del pueblo cambió. Ya no hablaban de el objeto, sino de la lección. Y la lección, en fondo, era simple. El oficio cura heridas porque obliga a poner las manos donde duele, a medir la fragilidad, a aceptar limitaciones. José, que había aprendido a no pedir compasiones, las recibió en forma de manos que llevaban un saco de harina, de vecinos que le traían una sopa cuando trabajaba hasta tarde, de amigos que lo acompañaban en las pruebas. Una mañana clara, con rocío en las hojas y la escuela cerca cantando, llegó una oferta formal de una institución lejana para llevar la nave a un laboratorio. La propuesta venía con cifras y condiciones técnicas y con la promesa de estudio. Rosa, Ana y Laura se sentaron a la mesa de la casa de José. El dilema volvió a aflorar con la dureza de siempre. Exponer la historia al mundo podía traer recursos y conocimiento, pero también podía arrancar a la comunidad de su custodia. José miró a cada uno, vio las manos de su hija marcadas por la tierra, vio a Rosa con la firmeza de quien no cree en atajos, a Laura con la mirada científica aún suavizada por afecto. Pensó en su esposa y en la guitarra del abuelo, pensó en la promesa que habían hecho de enseñar. Si se va, dijo José al fin, no será para que se la lleven y no la veamos más, será para que aprendan con nosotros, y volverá con quien esté dispuesto a firmar cuidarla. Hubo silencios. El acuerdo que se forjó fue resultado de muchas conversaciones y un principio que nació del taller. Todo conocimiento compartido vuelve, y lo que se lleva debe dejar una huella. La institución aceptó una condición insólita y poco práctica, acorde con la costa rural, que un grupo de la comunidad entrase en el proyecto de observación. Se firmaron papeles con tinta y voluntad, y se decidió un viaje corto para la nave bajo supervisión técnica, con el compromiso de que volvería con datos y, si era posible, con mejoras reparables por ellos.
El día en que la nave salió de la finca, un grupo pequeño despidió su paso cantando una canción que José no recordaba que supiera. Era una canción de trabajo, un ritmo para no olvidar que la mano acompasa la vida. José colocó la palma sobre la superficie por última vez antes de la puerta cerrarse, y sintió en la yema de los dedos un zumbido que ya no le asustó. La máquina había aprendido a aceptar una afinación humana. La partida dejó huecos y promesas, las clases continuaron, el taller quedó con las herramientas ordenadas como en ritual de despedida. La comunidad puso en marcha lo que habían acordado: sellos cooperativos, cursos de oficio, una lista de inspección. Y José, que había cogido un hábito nuevo de enseñar, siguió yendo al taller cada mañana, esta vez con una tranquilidad a donde la técnica y la memoria se mezclaban. Cuando la nave volvió, meses después, lo hizo con un brillo que parecía menos extraño y más domesticado. Trajo consigo piezas que Laura supo nombrar y que José pudo tocar sin temor. Trajo certificados y una caja con cosas que nadie en el pueblo supo si eran herramientas u ofrendas. Lo importante fue otra cosa. El regreso confirmó algo que ya habían aprendido en el barro de las noches: se puede recibir lo que viene de fuera sin perder la propia manera de cuidar. La historia, sin embargo, no terminó con un final simple. Quedaban preguntas abiertas sobre cómo convivir con lo inesperado, sobre qué significa custodia colectiva en un mundo que se abre y que quiere tomar. Pero en una pequeña explanada donde antes hubo miedo, se levantó una escuela de oficio que, además de enseñar a reparar, enseñaba a escuchar. José continuó allí, con sus manos callosas y su boca poco dada a palabras bonitas, y aun cuando las pesadillas volvían a veces, sabía que ya no las afrontaba solo. La comunidad era un arnés que sostenía, y el trabajo era el lenguaje para hacerlo. La mañana en que un grupo de jóvenes terminó el primer curso de resonancia, José miró a uno de ellos afinar una placa y pensó que la vida le había dado algo inesperado, no solo una máquina que reparar, sino una razón nueva para enseñar. Rosa colgó un letrero sencillo en la puerta del taller: taller colectivo, aprender a escuchar. Ana tomó la libreta y la llenó de nombres. Laura, con una sonrisa contenida, sugirió que presentaran lo que aprendieron en un congreso regional. Joaquín, con la nueva rutina de comprobar tensiones, dijo que no entendía del todo la poesía de la cosa, pero que respetaba el oficio. Y allí, en la calma que siguió a la tormenta, José comprendió que su vida había dado un giro no por la nave en sí, sino porque el pueblo eligió compartir la carga y la enseñanza. Caminó hacia la mesa de trabajo, tomó su llave y con la misma sensibilidad que mostraba al reparar una viga corrupta, comenzó a lijar una pieza que había quedado del encuentro. La madera chirrió apenas, y él sonrió. Afuera, el molino giró como siempre, y en alguna parte la luz de la nave parpadeó lento, como si saludara a su modo. La tarde en el taller se deslizó sin estridencias. El sol inclinó su luz sobre la mesa de trabajo y José, con la madera bajo la palma, dejó que la lija dibujara un sonido fino, casi musical. Afuera, los jóvenes practicaban en la explanada. Una placa al timbre, otra al borde, se oían voces que ajustaban la respiración al ritmo del instrumento nuevo, y de vez en cuando una risa corta que rompía la concentración. «Mira», dijo Rosa acercándose, con la costura de la blusa manchada de polvo. «Ana trajo gente del pueblo que quiere escuchar la demostración hoy. Dijeron que vienen abuelos, niños, hasta los de la cooperativa de pesca». José asintió sin levantar la vista. Le gustaba que vinieran. Le gustaba que el taller oliera a aceite y viruta y a pan recién hecho en la esquina de la calle. Le gustaba más todavía cuando la gente del pueblo escuchaba, escuchar, no mirar, porque entonces no había distancia entre quien cuidaba y quien recibía lo que venía de afuera. La demostración fue sencilla y sin pompa. Laura explicó con palabras de laboratorio lo que la nave había traído: materiales distintos, sensores, pero sobre todo una lógica de respuesta que, con cuidado, podía traducirse a la mano dedicada. Joaquín mostró cómo comprobar tensión y preservar el alma de la pieza. Uno de los muchachos afinó una placa y el sonido, claro y redondo, hizo que un silencio respetuoso cayera sobre la explanada. Algunos se limpiaron los ojos. Al terminar, la gente se acercó por curiosidad y por orgullo.
Un hombre mayor tocó la madera y dijo, casi como afirmación, que aquello le recordaba al tiempo en que se arreglaban los remos de la barca. Una mujer joven preguntó si podrían enseñar el oficio a su hija. Los nombres se multiplicaron en la libreta de Ana, como si la curiosidad fuera un hilo que tejiera futuros compromisos. Esa misma tarde llegó el correo electrónico que Laura había esperado, la aceptación para presentar en el Congreso Regional. Lo leyó en voz alta sin dramatismos, con la sonrisa contenida que José conocía. Habían propuesto un panel sobre tecnologías convivenciales y oficios locales. Laura sugirió que fueran en conjunto, ella con la parte técnica, José con la experiencia del taller y Rosa con la mirada comunitaria. No me gustan los viajes largos, dijo José, pero si vamos, voy a decir lo que vimos. No que la nave era magia, sino que nosotros aprendimos a no tenerle miedo. Rosa apretó la mano de José con decisión. Tendremos cuidado, dijo, y si tienen que escuchar un carpintero que no entiende de palabras bonitas, mejor todavía. La invitación trajo algo más. Un mensaje del equipo de la institución que había llevado la nave. Era cordial y formal. Proponían una colaboración más estable, un programa piloto para replicar el modelo en otros lugares. Ofrecían financiamiento para herramientas, visitas técnicas y, sobre todo, acceso a los datos recogidos por la nave. Era, en términos claros, una puerta hacia recursos que el taller nunca habría soñado. La noticia reabrió conversaciones a las que José no le gustaba poner nombre, pero que rondaban desde que la nave apareció en la finca. ¿Qué significa compartir? ¿Quién decide? ¿Hasta dónde se puede aceptar ayuda sin perder la soberanía del cuidado? En la reunión de anoche, en el salón comunal, las posiciones se mostraron con calma y con puntas. Si vienen con plata para las máquinas, dijo el presidente de la cooperativa, eso nos abre la posibilidad de reparar más barcas. Pero no quiero que nos vengan a decir cómo hacer las cosas, contestó una mujer. Que nos den herramientas sí, pero que no nos formen como si fuésemos un proyecto. Rosa propuso un término medio que había costado construir. La escuela seguiría siendo comunitaria, las decisiones se tomarían en asamblea y cualquier colaboración externa tendría que respetar los sellos cooperativos y las reglas de custodia que habían pactado con la institución. El grupo técnico de la institución accedió por escrito. José, al leer la carta, sintió un alivio y una tensión. Verbalmente eran acuerdos, en la práctica habría que vigilarlos. Los meses siguientes fueron un aprendizaje en dos frentes. Por las mañanas, el taller funcionaba con su ritmo antiguo, agujas que marcaban la mesa, preguntas que nacían de las manos, jóvenes que aprendían a escuchar con el cuerpo. Por las tardes llegaban técnicos, folletos, listas de control digital que algunos miraban con desconfianza. Laura traducía informes al lenguaje del pueblo. Rosa convencía a los más reticentes de que podían poner condiciones. Ana llevaba la contabilidad de los intercambios y la gente anotaba, no sin orgullo, los pasos que daban. Hubo roces inevitables. Un ofrecimiento de comprar piezas para enviarlas a la ciudad provocó discusión. Otro, de financiar un curso para formar instructores que viajaran, resultó en debates sobre sueldos y equidad. José, que no gustaba de grandes discursos, se limitaba a recordar lo esencial. Si se va, que venga quien lo cuide. Era una frase que había nacido en la esquina de la puerta del taller y que ahora servía de brújula. En el taller, las noches eran menos solitarias. José recuperó la guitarra del abuelo y de vez en cuando la tocaba mientras repasaba una pieza. No era músico, pero la cuerda vibraba y él encontraba en el gesto una manera de ordenar los pensamientos. Aún así, las pesadillas no se fueron del todo. Soñaba con la nave suspendida sobre el pueblo, sin manos que la anclaran, o con la maquinaria transformándose en algo que nadie reconocía. Al despertar, ponía la guitarra sobre la mesa y respiraba hondo, como quien recordar promesas que aún puede cumplir. La presentación en el Congreso fue un momento decisivo. Laura habló con rigor, José habló con sencillez, Rosa habló con verdad. Contaron la historia del taller, mostraron los principios de custodia cooperativa y pidieron prudencia al replicar el modelo. Hubo interés, llegaron ofertas y preguntas, y con ellas nuevas tentaciones, replicar rápido, escalar a cualquier precio.
José escuchó todo desde una mesa en la penumbra, con la madera de la guitarra rozando sus rodillas. Al volver al pueblo, trajeron certezas y responsabilidades. La institución proponía un programa conjunto, pero pidieron que se nombrara un consejo que gestionara la relación. La asamblea eligió. Rosa, Ana y Joaquim entrarían en ese consejo, con voz por la comunidad. José aceptó en nombre del taller, pero pidió no ser la única voz de los artesanos en las decisiones técnicas. Quería que los oficios siguieran siendo quienes marcaran el ritmo. Fue en una de esas reuniones, ya con acuerdos firmados y copias en manos de todos, cuando Diego, un muchacho que había terminado el curso de resonancia y que ajustaba una placa con la destreza de quien había nacido cerca del mar, levantó la voz. «Yo quisiera viajar con la nave la próxima vez», dijo. «Aprender allá y traer de vuelta lo que pueda arreglar». El silencio que siguió no fue hostil. Era la expresión natural de una comunidad que ponderaba competir con la tentación de ampliar horizontes. Rosa miró a Diego con ternura y a la vez con la gravedad de quien entiende que las decisiones afectan a todos. «Si te vamos a dejar ir», contestó Rosa, «no es para que te lleven y no vuelvas. Es para que vuelvas con algo que aquí no podamos fabricar, o con conocimiento que sea enseñado aquí. Y mientras estés fuera, alguien del consejo te representará para cuidar lo nuestro». Diego asintió, más ideas que miedos en la mirada. José lo observó y por un instante vio en el chico al propio reflejo de su juventud, la necesidad de salir y la resistencia a que el pueblo se diluya. Se levantó entonces y habló como pocas veces hablaba en público, con la voz con la que contaba historias cortas en la barra del taller. «Iremos», dijo, «pero llevemos con nosotros las madrugadas del molino, la lija en la mano, la canción que se canta para no olvidar. Si volvemos distintos, traeremos lo que aprendimos, y si volvemos iguales, habremos demostrado que lo aprendemos para quedarnos». La decisión se tomó con aplausos y con miradas que no soltaron la serenidad del acuerdo. Eso no cerraba los problemas por venir, pero puso un modo de andar, no encima de la comunidad, sino junto a ella. Cuando la reunión terminó, Diego se acercó a José y le puso la mano en el hombro. «Prometo volver», dijo. José, sin muchas palabras, le dio a la mano un apretón firme. Afuera, el taller quedó con su luz cálida, adentro, las herramientas colgadas como testigos. En alguna parte, la nave, discreta, continuó parpadeando su saludo lento, como si comprendiera que el mundo que la había recibido había decidido hablar en su propio idioma, el de la paciencia y la vigilancia compartida.